que un día como hoy estaríamos transmitiendo un culto de oración temprano en la mañana de forma virtual. Así que este tiempo de la pandemia y la enfermedad ha hecho que la iglesia sea mucho más creativa. Y qué bueno que tenemos un equipo de hermanos que tienen visión espiritual para que la iglesia no se desconecte en este tiempo, antes bien fortalezca más su vida espiritual. Permítame orar en esta hora antes de abrir la palabra del Señor. Querido Dios y eterno Padre Celestial, queremos darte gloria, honra y alabanza porque tú eres Dios. Nos colocamos en tus manos en esta hora para que tu Espíritu Santo nos visite y que tu palabra pueda afectar significativamente y para bien nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Qué bueno que han elegido el tema del Espíritu Santo en busca del poder, porque todas estas semanas en las que hemos estado en nuestras casas por el distanciamiento social, hemos escuchado un único tema, o sea, nos hemos vuelto monotemáticos. En todas partes, siempre que te llaman para predicar, quieren que les hable de la marca de la bestia o que les hable de Apocalipsis 17. Y me encanta ese tipo de temas, soy abanderado de ese tipo de corte de predicación, pero no es menos cierto que ha habido una saturación en todas las presentaciones porque ha sido muy monotemático. Pero qué bueno que ustedes han decidido cambiar a un tema que es de vital importancia. O sea, hay cosas que son accesorias en la vida cristiana, hay cosas que yo pudiera no saber y por ello no perderme. Pero hablar de la influencia, el poder, la guianza del Espíritu Santo no es un asunto accesorio para la vida cristiana. O sea, la necesidad del poder, la presencia de la persona del Espíritu Santo es una necesidad que sin ella evidentemente no podríamos acceder a las grandes bendiciones de la salvación. Así que qué bueno que han escogido este tema. En el año 1877, específicamente el 7 de enero, uno de los grandes predicadores ingleses que ha pasado, ¿verdad?, de la inmortalidad de los grandes predicadores, me refiero al pastor Spurgeon, presentaba en Londres uno de sus más célebres sermones acerca del poder del Espíritu Santo. Y él decía en su introducción que iba a utilizar 3 ilustraciones para tratar de colocar en la mente de los hermanos la importancia de la necesidad del Espíritu Santo. Yo voy a tomar prestada una de esas 3 ilustraciones. Él decía que en un momento determinado él paseaba por una aldea rural de casas rústicas. Y había caído bastante nieve en esos días, pero él se percató de que en el techo de algunas casas había nieve en abundancia, mientras que en otras ya se había comenzado a derretir hasta quedar muy poca cantidad de hielo o de nieve en el techo de esas casas. Así que él, inquieto por el fenómeno entonces trata de investigar cuál es la razón por la cual en algunas casas todavía en el techo hay mucha nieve y en otras ya había comenzado a derretirse y casi había desaparecido. La razón era muy lógica. En esas casas donde el hielo había comenzado a derretirse, esas casas rústicas, era porque dentro de la casa había fuego encendido. O sea, las chimeneas, ese lugar donde la gente se calentaba, estaba prendido, estaba lleno de fuego. Y ese calor que se generaba dentro de la casa, producto de la fogata había hecho que el hielo se derritiera. Ahora bien, en las otras casas donde todavía había cantidad de nieve encima del techo, él se percató que no vivía gente, que no había nadie, que estaban vacías y por consiguiente no había fuego. Así que lo que quemaba, lo que producía el deshielo, que se derritiera la nieve, era la presencia del fuego. Bueno, fuego es una de las imágenes que la Biblia emplea para referirse acerca de la influencia y el poder del Espíritu Santo. Usted recordará la manifestación extraordinaria en Pentecostés y la Biblia nos va a decir que les aparecieron lenguas como de fuego. Así que el fuego es una imagen de la forma como el Espíritu Santo se manifiesta. Puede quemar todo lo exterior, puede quemar lo interior. Spurgeon tomaba esta imagen
para hablar de las olas de mundanalidad que en el 1877, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, ya comenzaban a aflorar en la iglesia cristiana en Inglaterra. Bueno, si él viviera en este tiempo, se espantaría un poquito más. Porque si bien es cierto que el fuego puede quemar esos niveles de mundanalidad, no es menos cierto que en estos días no hemos tenido o no hemos clamado con tanta insistencia por aquello que puede quemar todos los males de falta de espiritualidad a lo interno de nuestra iglesia. El Espíritu Santo no es un lujo, es una necesidad. Elena White, en el libro Testimonios para la Iglesia, en el tomo 8, por la página 28, permítame leer esto solo a manera de introducción, dice Elena White lo siguiente: la promesa del Espíritu es algo en lo cual se piensa poco, escúchame bien, y el resultado es tan solo lo que podría esperarse. No, si se piensa poco en el Espíritu Santo, ¿cuál sería el resultado que podría esperarse? Y ella continúa diciendo: sequía, tinieblas espirituales, decadencia y muerte espiritual. Los asuntos de menor importancia ocupan la atención, y aunque es ofrecido en su infinita plenitud, falta el poder divino que es necesario para el crecimiento y la prosperidad espiritual de la iglesia y que traería consigo todas las demás bendiciones. Estamos hablando que la carencia del Espíritu Santo, porque no se le pide con insistencia. Recuerda que la única condición que la Biblia plantea para que se nos otorgue la influencia, la guianza, la persona del Espíritu Santo es que lo pidamos. O sea, no se requiere hacer grandes peregrinaciones, simplemente que pidamos la intervención, la presencia del Espíritu Santo para que renazca la vida espiritual, el poder y la efectividad de nuestra iglesia. Es una necesidad. Yo quiero que veamos esa necesidad en dos pasajes de las Sagradas Escrituras que pueden alentarnos en esos dos grandes bloques de la vida cristiana de nosotros como iglesia adventista. Número uno, la vitalidad, ese reflorecimiento, ese reverdecer de la vida espiritual, esa resurrección de la vida espiritual, pero también la efectividad que nos dará el Espíritu para el cumplimiento de la misión. Yo quiero que veamos esos dos elementos en dos episodios de la Santa Palabra de Dios. Vaya conmigo al libro del profeta Ezequiel, el capítulo 37. Abra su Biblia allá. Yo pienso que de los pasajes del Antiguo Testamento y de la Biblia en sentido general, que mejor manejan el tema del impacto de la palabra de Dios en la vida del creyente, como también la obra del Espíritu Santo, es Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37 plantea la condición patética, terrible y de declive espiritual por la cual estaba atravesando el pueblo hebreo en la cautividad babilónica. O sea, un pueblo que había perdido su visión espiritual, un pueblo que ahora estaba adormecido y en el peor de los casos con una mortandad espiritual terrible. O sea, estamos hablando que la casa de Dios, como es llamada también Ezequiel 37, había perdido su orientación y el estímulo vital que como pueblo tenía que tener, aún en esas terribles circunstancias, se había perdido. Ezequiel capítulo 37 consta de una estructura sencilla. Los primeros 15 versículos tocan la imagen de esta visión extraña del Valle de los Huesos Secos. Y los otros versículos que van del 15 al 28 tratan de la posible unión, el reencuentro de Israel con Judá. Algunos han querido ver en Ezequiel capítulo 37 un atisbo, una imagen de la resurrección escatológica, pero Ezequiel 37 está muy lejos de eso. Así que Ezequiel 37 no puede ser tomado para hablar de la resurrección final, sino más bien de un texto que se apropia perfectamente de la vida del pueblo hebreo en la condición de mortandad en la que estaba, y Dios que crea los medios para que el pueblo vuelva a revivir, que vuelva a la vida. Lea conmigo los versículos 1 al 2 de Ezequiel capítulo 37. Dice la Biblia: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos y me hizo pasar cerca de ellos por todo su derredor. Y aquí que eran muchísimos, note usted la visión, eran muchísimos
sobre la faz del campo y por ciertos secos en gran manera. O sea, para que tengamos una idea, solo póngase a pensar en una explanada gigante, como esa explanada del campo de allá en Najayo, la parte de atrás del campamento. Imagínese usted esa llanura completamente llena de huesos secos. Transpone eso a un campo de batalla. Un campo de batalla, han matado cientos de miles de personas y están todos los cadáveres tirados por doquier y se han secado los cadáveres de forma tal que solo quedan los huesos sueltos por todas partes. Es un espectáculo terrible que no da esperanza, no es alentador, es patético, traumatizante. Un valle lleno de huesos. Yo no sé si usted ha tenido la suerte, si puede llamarse suerte, por lo menos de manera de ilustración, de ver lo que pasaba con los judíos en los tiempos de los nazis, en la llamada solución final, cuando murieron millones de judíos en los campos de concentración, en Belzec, Treblinka, Auschwitz, cientos de miles de judíos asesinados por todas partes. Bueno, hace unos años atrás, en junio del 2007, el periódico Libre, el diario Libre, publicó el hallazgo de una fosa común en Kiev, en Ucrania, que se cree fueron de las tantas fosas donde arrojaron a cientos de judíos. Lo interesante es que, según el análisis forense que se le hizo, el experticio a todos estos huesos y estos cadáveres en esas fosas comunes, encontraron que la mitad eran cautivos, mitad de toda la gente que murió allí. Muchos de ellos fueron ejecutados, otros murieron de hambre y muchos de ellos también fueron enterrados vivos. Habían 4.777 cadáveres ahí. 4.777 personas, son muchas personas, hermanos. Se puede llenar todo San Cristóbal, la calle, con los huesos de 4.700 personas. Así que coloque en su mente ese panorama, ese valle lleno de cadáveres, de huesos secos. Y Dios hace al profeta Ezequiel caminar por en medio de ese panorama tan desalentador. Y note lo que hace en el versículo 37, capítulo 37, versículo 3. Y me dijo, hijo de hombre, note la pregunta que Dios le hace, ¿vivirán estos huesos? Bueno, la respuesta humana inicial ante una pregunta de esta naturaleza, la respuesta sería un contundente no. Evidentemente que no podrían resucitar, que no podrían volver a la vida, huesos secos, huesos inútiles, esparcidos en un campo. No había esperanza de resurrección. No podría volver a convertirse en el ejército de Jehová porque no tenían vida, eran huesos secos. Pero Ezequiel tenía un conocimiento profundo de Dios. Y aunque yo pude haber respondido a Dios que no podrían vivir jamás, pues Ezequiel tuvo una respuesta diferente a la que yo le daría. Y solamente le respondió en la final del versículo, Señor, tú lo sabes. Y continuó diciendo, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. ¿Qué le está ordenando Dios al profeta? El profeta está recibiendo la orden divina de predicarle a los huesos, a huesos inútiles, a huesos secos, que humanamente no había forma de que pudieran escuchar la voz de Dios y que se reincorporaran. O sea, se le está pidiendo al profeta una imposibilidad. Predica no puedo decir gente, porque no eran personas, eran solamente huesos. Note lo que hace entonces. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros la carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. O sea, el mandato de Dios era una locura. Pero el profeta entendía que si él decidía hablar a través del profeta, pues algo podía pasar con este montón de huesos que no tenían vida, que eran huesos inútiles tirados en el campo de batalla. Entonces note lo que dice el versículo 7. Entonces profeticé pues como me fue mandado. Le hizo caso al llamamiento divino, pese a lo patético del espectáculo. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba y un temblor. Y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Y miré y he aquí que los tendones y la carne subía y la piel cubrió por encima de ellos. Estamos hablando de un fenómeno inexplicable. Lo primero es que cada hueso empieza a buscar su contraparte.
Las rodillas se arman, los brazos se arman, la cabeza se incorpora juntamente con la columna, todo el esqueleto se fusiona. Pero en un momento determinado, ante la voz de Dios, que es energía, que es poder, comienza a crecer los tendones, la carne, la sangre, y se convierten en cuerpos tirados en ese valle. Ya no son huesos secos, ahora son cuerpos tirados allí. Pero ¿qué faltaba en esos cuerpos? Bueno, ya se había transmitido el mensaje. Ezequiel había profetizado, los huesos se movieron, se habían llenado de carne, sus tendones aparecieron, apareció la piel, apareció sangre, pero todavía eran muertos. Todavía eran cadáveres tirados en toda esa llanura. O sea, no fue suficiente la palabra. No fue suficiente la incorporación de los huesos, la piel y la carne. Todavía seguían siendo muertos y estaban tirados allí. ¿Qué les hacía falta? Pues el versículo 10 dice: y profeticé y entró en ellos espíritu y vivieron y estuvieron sobre sus pies cual gran ejército en extremo. ¿Qué era lo que faltaba? Tuvieron la palabra, la proclamación del mensaje la tuvieron, y no quiero decir con esto que la palabra no es importante, la palabra tiene poder. De hecho, usted recordará cuando Lázaro estaba muerto, tenía ya 4 días de muerto, su cuerpo había entrado en degeneración, en putrefacción, no había nada que humanamente se pudiera hacer. Cuando Jesucristo llega, las esperanzas humanas habían desaparecido, y frente a la tumba de Lázaro le pide a María que retirara la piedra. Usted conoce el episodio. Y Cristo dijo: Lázaro, sal fuera. Empleó el ejercicio de su voz. Y la voz de Dios, que es energía, le devolvió la vida al hombre que estaba muerto, que estaba podrido, infecto. Pero en este caso, se había proclamado la palabra, se había dado la palabra, y eso produjo un primer cambio. Apareció la carne y la incorporación de los huesos, pero no había vida todavía. Se necesitaba entonces que de la misma forma como Dios insufló el espíritu vital, la energía vital al hombre cuando estaba tendido en el jardín del Edén, se diera lo mismo ahora con estos cientos de miles de hombres que estaban completos, pero le faltaba el espíritu. Así que lo que provoca la vida es el espíritu. Lo que hace que se incorporen y comiencen a respirar y se constituyen en el gran ejército de Dios es la fuerza, la influencia, la presencia y la gracia del Espíritu Santo. Así que yo pudiera pasar todo un día predicándole a mucha gente y pudiera no pasar nada si no está acompañado eso de la influencia y el poder del Espíritu Santo, que es lo que da vida. Podemos tener hermanos al interno de nuestra iglesia que han escuchado cantidad de sermones, sin embargo usted ve que sus vidas espirituales continúan igual o peor, porque a veces la palabra no surte el efecto que debería tener, porque son cadáveres que se mueven solamente. Necesitan la influencia del Espíritu Santo. Permítame compartirle una declaración de Elena White sobre este particular. No sé lo que dice la sentencia, pero esta comparación de los huesos secos no solo se aplica al mundo, dice Elena White, sino también a los que han sido bendecidos con gran luz. Se está refiriendo a nosotros. Pues estos también son como esqueletos en el valle. Tienen la forma de hombres, note la sentencia, la estructura del cuerpo, pero no tienen vida espiritual. Se parecen que están vivos. Porque esos muertos, esos cuerpos tirados en el valle, tenían sangre dentro de ellos, tenían piel, parecían hombres vivos, pero estaban muertos. Sin embargo, continúa ella. En la parábola de los huesos secos no quedan solamente unidos con apariencia de hombres, pues no es suficiente la simetría. No es suficiente la simetría entre los miembros y el organismo entero. El aliento de vida debe vivificar los cuerpos para que puedan levantarse y entrar en actividad. Estos huesos, dice Elena White, representan la iglesia de Dios. El Espíritu de Dios con su poder vivificante debe entrar en cada agente humano para que pueda entrar en acción cada músculo y cada tendón espiritual. Sin el poder del Espíritu Santo, sin el aliento de Dios, hay embotamiento de la conciencia y pérdida de la vida espiritual. Yo no sé si usted ha conocido muertos espirituales, hermano.
que no importa lo que usted le diga, no sienten ni por eso, o sea, no les importa absolutamente nada. Y aunque tienen como parte recurrente de su liturgia cristiana visitar la iglesia, sus cuerpos, su espíritu ha desfallecido. No tienen esa energía, ese ímpetu que provoca el Espíritu Santo en la vida de un ser humano, la alegría, el gozo, ese deseo de participación, de activarse en la obra de la proclamación. Tenemos cientos de miles de hermanos en una condición de letargo espiritual. Qué bueno sería que en estos tiempos, ¿verdad?, cuando estamos en nuestras casas, y que mucha gente, ¿verdad?, ha despertado, sus conciencias se han despertado y han visto la fragilidad que nosotros tenemos. Somos muy frágiles y que podemos morir en cualquier momento. Esperamos en el Señor que la iglesia no vuelva de la misma manera como entró a este ambiente de cuarentena, que pueda salir una iglesia mucho más fortalecida, porque nos hayamos dado cuenta de nuestra más grande necesidad. Nuestra más grande necesidad no es conocer las profecías, aunque es importante. Nuestra más grande necesidad no es saber de la marca de la bestia o el sello de Dios, es importante. Pero nuestra más grande necesidad es que haya un renacer de la vida cristiana. Un segundo Pentecostés que se apropie de nosotros y que dejemos de ser huesos secos, que dejemos de ser cuerpos sin vida y que tengamos una iglesia mucho más gloriosa, mucho más poderosa, porque está influenciada por el poder, la presencia del Espíritu Santo. Y para ello no se necesita hacer grandes peregrinaciones. Para ello no necesitamos caminar descalzos y caminar y arrodillarnos todo el día delante del Señor. No. Solamente pedir con fe. Es la sentencia del mismo Jesucristo en Lucas 11, cuando dijo: yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y os será abierto, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abre. ¿Y cuál padre de vosotros, si su hijo le pidiere pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, le dará una serpiente? O si le pidiera un huevo, le dará un escorpión? Pues si nosotros, siendo malos, le damos buenas cosas a nuestros hijos, dice entonces la sentencia bíblica, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo piden. Porque es una necesidad del Espíritu Santo. Y lo primero que alcanzamos a ver en Ezequiel 37 es que nos devuelve la vida espiritual. Así que si queremos una iglesia viva, no solo que parezca estar viva, no solo que parezca moverse, no. Una iglesia viva realmente es una iglesia que pide el Espíritu Santo y Dios regalará el Espíritu Santo y se va a convertir en nosotros en un renacer espiritual. La palabra de Dios alcanzará una dimensión mucho más grande y abarcante para nosotros cuando el Espíritu Santo se convierte en nuestro paracleto, en nuestro guiador, el que nos toma de la mano y nos guía. Es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Sin el Espíritu Santo somos muertos. Así que lo primero que vemos en Ezequiel 37, y por ello la necesidad del Espíritu Santo, es que sin el Espíritu Santo estamos completamente muertos. Él nos devuelve la vida. Le dije que veríamos 2 episodios. Permítame compartir un segundo episodio que nos plantea también por qué es necesario y vital que el Espíritu Santo venga y tome posesión de nosotros. Vaya conmigo al libro de los Hechos de los Apóstoles. El capítulo 18, los versículos del 24 hasta el 28, dice allí la palabra de Dios. Entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, escuche bien la descripción que de Apolo se hace, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente, y presta importancia a esto, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Verso 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más extensamente el camino de Dios. ¿A quién le expusieron más fervientemente y mucho más abarcantemente el camino de Dios? Apolos, que era un predicador de la palabra de Dios. ¿Quién era Apolo? Había
desarrollado su ministerio en Éfeso, una de las grandes ciudades del mundo antiguo. Recuerden que Éfeso era la capital donde se adoraba a la diosa Artemisa, la diosa Diana. Era parte de un puerto marítimo muy rico. Había un tránsito extraordinario de personas y por consiguiente era un bastión importante para la predicación del evangelio. Sin embargo, la Biblia dice que Apolos era un doctor. O sea, tenía un conocimiento bestial de la palabra de Dios, era elocuente, poderoso en las escrituras, sabía cómo presentar la palabra, poseía el don de la oratoria. Voy a explicar esto ahora. Usted puede ser un buen predicador, un excelente orador, pero no tener la influencia y la guianza del Espíritu Santo. Porque la oratoria se aprende, escúchame bien. La oratoria se aprende, la dicción se aprende, la gesticulación se aprende. Usted puede mecánicamente ser un excelente expositor de la palabra, puede llenarse de información, de datos y transmitirlo con claridad meridiana, ser un excelente presentador de la palabra, pero no ser efectivo. Era ferviente también, pero no era efectivo. Sus presentaciones eran teóricas porque no podía llevar a la gente más allá de lo que él conocía, más allá de su falta de experiencia espiritual. ¿Por qué digo esto? Porque Apolos, al igual que otros tantos que estaban en la pequeña y débil iglesia de Éfeso en ese momento, solo conocían el bautismo de Juan. ¿Cuál era el bautismo de Juan? El bautismo de Juan no tenía que ver con el Espíritu Santo. Si usted lee Mateo capítulo 3, Juan predicaba acerca del bautismo del arrepentimiento. Usted va a recordar que la fórmula trinitaria, la fórmula que implicaba la influencia del Espíritu Santo, se va a perturbar con Jesucristo en Mateo capítulo 28. Así que este señor Apolo, aunque era poderoso, elocuente, no se habían producido los resultados en Éfeso, aunque era un excelente predicador. Le faltaba el don maravilloso, la presencia, el poder, la guianza del Espíritu Santo. En el capítulo 19, cuando llega Pablo a Éfeso, note lo que dicen los versículos del 1 en adelante. Aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Capítulo 19, estoy leyendo. Y les dijo, porque encontró algunos discípulos allí, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera sabemos, nunca habíamos escuchado que hay un Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con espíritu de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Jesucristo. Cuando oyeron en esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús, y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaron en nuevas lenguas para la evangelización, y profetizaban. Versículo 7, y por todo eran 12 hombres. Note que fue lo que encontró Pablo en Éfeso. Usted dirá, pastor, pero si eran 12 era un buen grupo. Hermanos, estamos hablando de una ciudad inmensa con necesidad de la vida espiritual y un hombre con una capacidad intelectual extraordinaria como Apolo, que predicó durante muchos años, pero su predicación no fue efectiva. ¿Por qué no fue efectiva la predicación de Apolo? Porque no estaba lleno del poder del Espíritu Santo, porque no tenía una experiencia real con la persona poder que es el Espíritu Santo. Así que el que predicaba con denuedo, aunque era entusiasta, un docto en el conocimiento de la palabra, no era efectivo porque carecía de la influencia del poder, la guianza, la presencia y la persona del Espíritu Santo. Note el paralelismo que hace Hechos capítulo 19 entre Apolos y Pablo, porque en el versículo 10 del capítulo 19, note lo que comienza a decir de Pablo. Así, hablando de Pablo, continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Pero no termina ahí. Versículo 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, es decir, los trapos del apóstol Pablo, sus paños, y las enfermedades se iban de ellos y los malos espíritus salían. Note usted el contraste marcado
entre un hombre lleno del Espíritu Santo y una persona que solo era un símbolo que sonaba bonito. El apóstol Pablo, lleno de la influencia del Espíritu Santo, hasta sus ropas, porque la gente creía en este hombre, estaba lleno del poder de Dios, eran sanados. ¿Cuál es la diferencia, hermano? Recuerda el apóstol Pedro. ¿Qué era el apóstol Pedro antes de recibir el Espíritu Santo? ¿Qué era? Un traidor. Una persona que hasta maldijo para que no lo relacionaran con Jesucristo, que se espantó al ver lo que había pasado con Jesucristo y le siguió de lejos. Pero después que recibió el Espíritu Santo, en una sola proclama del mensaje de salvación, 3,000 personas dijeron: ¿y qué haremos para ser salvos? Es el Espíritu Santo lo que nos hace efectivos en la misión. Es el Espíritu Santo lo que hace que nuestras palabras tengan sabor de vida para vida en la gente que nos escucha. Sin la influencia del Espíritu Santo solo somos una bocina hablando y no se va a provocar nada en la vida de la gente. Elena White, en el libro El deseado de todas las gentes, página 625, note lo que ella dice: la predicación de la palabra sería inútil sin la continua presencia y la ayuda del Espíritu Santo. Este es el único maestro eficaz de la verdad divina. Únicamente cuando la verdad haya entrado en el corazón, acompañada por el Espíritu Santo, vivificará la conciencia y transformará la vida. Uno podría presentar la letra de la palabra, estar familiarizado con los mandamientos y con las promesas, pero a menos que el Espíritu Santo grabe la verdad, ninguna alma caerá sobre la roca que es Cristo. La semilla, la siembra de la semilla del Evangelio no tendrá éxito a menos que esa semilla sea acompañada por el rocío de vida, a menos que el Espíritu Santo descienda. ¿Por qué es necesario el Espíritu Santo? Número uno, según Ezequiel 37, porque nos proporciona la vida espiritual que necesitamos. ¿Por qué es importante el Espíritu Santo? Porque es una necesidad. Según Hechos de los Apóstoles, capítulo 18 y capítulo 19, porque el Espíritu Santo es lo que dará efectividad a la proclamación del mensaje de salvación. Por ello, antes del fuerte pregón y de los eventos finales que se dan en el tiempo de angustia previo, la iglesia debe recibir la influencia del Espíritu Santo en la manifestación sin precedentes de la lluvia tardía. Una manifestación sin precedentes, porque en la obra de la evangelización no terminará con menos fuerza que como inició y comenzó con la proclamación en Pentecostés. ¿Por qué va a necesitar la iglesia el poder del Espíritu Santo al final del tiempo para ser más efectivo, hermanos? Cuando usted mira el panorama que tenemos a nivel mundial, humanamente sería imposible para la iglesia terminar la obra de la predicación si no fuera por una ayuda auxiliar, si no fuera por la influencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos musulmanes viven en el mundo hoy que no conocen el cristianismo? De hecho, el Islam, la vida musulmana, es parte de su ser íntimo. 1.700 millones de musulmanes. ¿Cómo vamos a afectar a 1.700 millones de musulmanes cuando el Islam para ellos es parte de su vida? Y tienen su libro, el Corán, y tienen su profeta Mahoma. ¿Cómo vamos a afectar a 1.300 millones de católicos que siguen al Papa Francisco, que creen en la Virgen María? Pues necesitamos la influencia del Espíritu Santo. ¿Cómo afectar a 1.600 millones de chinos con el taoísmo, el hinduismo y cantidad de religiones? ¿Cómo lo vamos a afectar? Necesitamos la presencia y la influencia del Espíritu Santo para tener efectividad en nuestras palabras. De hecho, solos no podremos. Por eso Apocalipsis capítulo 18, la presencia de este ángel poderoso que con su gloria ilumina toda la tierra. Esta iglesia no podrá terminar jamás la predicación del mensaje de salvación si no, número uno, renace a una vida espiritual producto de la presencia del Espíritu Santo, y número dos, se haga efectiva la predicación del Evangelio por la influencia, la fuerza y la presencia del Espíritu Santo. Hermano querido, sin el Espíritu Santo estamos muertos. Sin el Espíritu Santo solo somos apariencia de gente que viva, pero estamos muertos. Necesitamos el Espíritu Santo para vivir. Y número dos, necesitamos el Espíritu Santo para que la proclamación del Evangelio, el fuerte pregón, sea más efectivo y la gente pueda aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Yo quiero hablar contigo en esta hora, mi hermano querido de Central San Cristóbal. Tú que has dejado algunas cosas y temprano en la mañana te has levantado hoy para buscar el poder que solo llega a través de la palabra y del Espíritu Santo, para que el Señor venga a nuestras vidas en esta mañana. Y en este tiempo de pandemia, el Espíritu Santo puede hacer esa obra maravillosa de transformación. Y si hablo de una persona cuya vida espiritual está
en declive, ha decaído bastante. Entonces que el Espíritu Santo vuelva a inyectarte esa vitalidad. Llenos del poder del Espíritu Santo, entonces la predicación del Evangelio tendrá mayor efectividad. Permíteme orar contigo. Dios y Padre, queremos darte gloria porque tú eres Dios. Gracias porque has provisto los medios para que tu iglesia pueda recibir ese resurgimiento, esa vitalidad a través de la obra maravillosa de la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo. Queremos pedirlo en esta mañana. Hemos hablado de Él, pero necesitamos de Él en nuestras vidas. Que tome posesión de nosotros de forma tal que podamos renacer a una nueva vida espiritual. Y juntamente con eso, nuestras palabras al momento de la predicación del Evangelio no sean solo elocuentes, no solo sean lógicas, sino que tengan el poder, la sal, la gracia que tiene y que da el Espíritu Santo. Visita la Iglesia Central de San Cristóbal. Bendice su liderazgo, a los hermanos en sentido general. Danos, regálanos el don maravilloso del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Hermanos, muchas gracias. Un placer haber estado con ustedes. Un abrazo. Que el Señor me les bendiga. Muchas gracias, Pastor Uribe. Gracias por dejarse usar por el Espíritu Santo para bendecirnos en esta mañana. Que el Señor siga bendiciendo su ministerio, el Señor siga bendiciendo su esposa, sus hijos, su familia. Gracias. Hermanos queridos, hemos sido bendecidos en esta mañana. El Señor nos ha hablado de manera especial. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Por eso quiero invitarles a que cada mañana podamos estar temprano en esta jornada espiritual. Que la bendición del cielo continúe hoy con toda nuestra iglesia y que así podamos buscar de manera especial el poder del Espíritu de Dios. Bendiciones a todos. Amén. Gloria a Dios. Salve el texto bíblico del Valle de los Huesos Secos. Ezequiel 37.